Listo. Listo, queridos alumnos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase grupal en donde vamos a ver el tema del poder de la experiencia del cliente. ¿Está bien? Un tema supremamente estratégico y que tiene que formar parte de la gestión de nuestro negocio. ¿Está bien? Tiene que formar parte de la gestión de nuestro negocio, en donde, como siempre, vamos a desarrollarlo a nivel de plan, ¿cierto? A nivel de plan de trabajo para aplicarlo en nuestro negocio. ¿Está bien? Así que, por favor, todos atentos a la clase del día de hoy. No se preocupen en apuntar ni nada de ello. ¿Está bien? Porque todo lo que escuchen, ustedes también van a tener acceso a ese material teórico. También van a tener acceso a la teoría y también van a tener acceso a la grabación. Ya luego la parte teórica, si gustan, lo imprimen. Está bien, que sería interesante, ¿no? O que en el momento que se reúnen con su equipo de trabajo, como siempre, una vez a la semana por lo menos, pues de repente leamos este material o le designemos a algún miembro del equipo de trabajo que vaya leyendo en partes y así también sea un motivo, pues, de generar conexión, de generar afinidad, ¿está bien? Y sobre todo, alinear a nuestro equipo de trabajo con los objetivos del negocio. ¿Listo? El día de hoy vamos a desarrollar esta sesión, vamos a desarrollar esta clase que justamente se alinea, ¿está bien? A, a incrementar finalmente, porque todas las acciones, realmente, queridos alumnos, todas las acciones que podamos realizar están alineadas a incrementar rendimiento, ¿cierto? Están alineadas a incrementar rentabilidad. ¿No? ¿Cómo lleguemos a ello? ¿Está bien? ¿Cómo lleguemos a ello? Ya es otro cantar, como se dice. ¿Está bien? Pero todas las acciones están enfocadas y están alineadas de manera directa, indirecta o colateral a incrementar la rentabilidad de nuestro negocio. Y justamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy está alineado a ello. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? ¿No? Enseñar a cómo diseñar, ¿saben? Cómo diseñar, cómo aplicar, cómo ejecutar estrategias que nos van a permitir fortalecer, mejorar y fortalecer y conectar aún más la experiencia de nuestros clientes, ¿está bien? Y siempre bajo la estructura y siempre bajo el enfoque de la personalización, en donde nosotros ya dejamos de ser vendedores tradicionales y nos convertimos en asesores de venta, en asesores de gestión, en asesores de atención. Nos convertimos en expertos en la gestión del cliente. ¿Está bien? El manejo eficiente justamente de interacciones y, lógicamente, fortalecer e incrementar la fidelidad de nuestro cliente. ¿Está bien? Ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Un momentito, vamos a darle pase. Hay algunos alumnos que están pidiendo entrada. Sí, ya está. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, no, vamos a ver pues dos puntos fundamentales, uno que es la importancia de la experiencia del cliente, ¿está bien? Y el segundo punto, el comportamiento del consumidor actual. Dale espacio, por favor, sí, dale espacio. El comportamiento del consumidor actual. ¿Qué significa la importancia de la experiencia del cliente? ¿No? Y por qué es fundamental en donde el centro de toda la operación realmente responde a la decisión de compra del cliente. La rotación de la mercadería responde directamente a a la decisión del cliente. ¿Está bien? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, no solamente en la rotación de la mercadería, sino también nos enfocamos específicamente en la decisión y en el hábito de compra del cliente, sería muchísimo más poderoso, ¿cierto? En un negocio no solamente se venden productos, ¿está bien? ¿Listo? Entonces lo que vendemos no necesariamente, o no nos enfocamos en la venta del producto, sino vendemos realmente soluciones rápidas, ¿cierto? Soluciones rápidas, cercanía y comodidad. Realmente no vendemos un tarro de leche, vendemos no la satisfacción de que nuestros hijos se vayan con desayuno ante el colegio. Está bien, no vendemos pollo, realmente vendemos no la tranquilidad de que nuestros hijos, de que nuestros esposos o esposas o que nosotros mismos tengamos un almuerzo rico de repente en esa merienda o en ese transcurso del día. Entonces, desde la organización del local hasta el saludo del vendedor, porque no te olvides que la sesión del día de hoy es la experiencia, el poder de la experiencia. Entonces, eso quiere decir que todo tiene que estar alineado en ese contexto. Desde la organización del local hasta el saludo del vendedor, cada detalle construye la percepción del cliente. Desde el momento en que un cliente pisa el local, desde el momento en que un cliente nos escribe por WhatsApp, desde el momento en que un cliente nos escribe
o hace un comentario en nuestras redes sociales, desde el momento que tiene la experiencia de entrar a nuestra tienda en línea, desde que nos pide un delivery, todo tiene que estar alineado en la experiencia del cliente. Un cliente satisfecho, ¿está bien? Cuenta su experiencia positiva a 5 personas. ¿Está bien? Quiere decir que si atendemos bien a una persona, realmente estamos atendiendo bien a 6. ¿Está bien? Un cliente insatisfecho se lo cuenta a 9. ¿Está bien? Entonces, si tratamos mal a un cliente, no estamos tratando mal solamente a un cliente, estamos tratando mal a 10 clientes. ¿Está bien? La experiencia cuenta más, inclusive, la experiencia cuenta más que el precio, ¿listo? En muchos casos. Aquellos clientes, ¿cierto? En donde valoran la calidad por encima del precio, en aquellos clientes en donde valoran la calidad por encima del precio, son clientes que están dispuestos a pagar un poco más, pero por un mejor contexto, en donde el precio no es el centro, o en donde el producto no es el centro. El producto forma parte del contexto. Entonces, ¿a quién me voy a dirigir o a quién voy a alinear mi operación? ¿Aquel cliente que el precio está por encima de todo o aquel cliente que el contexto, la experiencia está por encima, en donde el producto forma parte del contexto? ¿Quién está dispuesto a pagar un poco más? Y el segundo punto, el comportamiento del consumidor actual. ¿Realmente qué está buscando? ¿Listo? ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Cuál es ese hábito de compra del comportamiento del consumidor actual? ¿Está bien? Un momentito. Vamos, darle pase a Jorge. ¿Listo? Excelente. ¿Está bien? ¿Cuál es ese comportamiento del consumidor actual? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está buscando? Rapidez, ¿cierto? Está buscando limpieza, buena atención, valora la organización, valora la señalización, valora que los productos estén ordenados, que el paso esté limpio, que esté bien iluminado. ¿Está bien? Valora que el equipo de trabajo esté bien uniformado o no le interesa, no le importa. ¿Está bien? Prefiere canales como WhatsApp, valora que tu negocio esté sistematizado, que tengas un canal de delivery, ¿listo? Aprecia que el personal de repente tenga una atención personalizada, en donde realmente recuerde sus gustos, que no te estés preguntando cada rato y de repente te diga, señor Jorge, lo de siempre, ¿no? O de repente en función a ese conocimiento, porque no te olvides que la perspectiva es que nos convertamos en asesores y que dejemos de ser simplemente vendedores de módulo, en donde simplemente nos sentamos con nuestro TikTok y esperamos que el cliente venga y ni siquiera lo miramos a los ojos. Ya no podemos tener esa perspectiva si es que nuestra visión es tener una cadena de negocios. ¿Está bien? Entonces, aprecia que el personal recuerde sus gustos o recomiende de repente o que te genere alguna recomendación en función a ese conocimiento. ¿Está bien? Entonces, son dos puntos fundamentales, la importancia de la experiencia y el comportamiento del consumidor actual. ¿Está bien? ¿Listo? Vamos a dar paso. ¿Listo? Excelente. Por favor, si tenemos alguna pregunta, no, si tenemos alguna pregunta, podemos levantar la manito, ¿no? O escribir en el mensaje de llamadas, ¿está bien? Hacer preguntas por acá también. Hacer preguntas por acá. Listo, por acá, ahí está. Excelente, ¿está bien? Entonces, listo, seguimos. Vamos a analizar o vamos a soportar la sesión del día de hoy en 4 pilares, ¿está bien? El primer pilar que vamos a trabajar o que vamos a conversar, ¿está bien? Y es importante que que revisen ustedes también su feedback para que la sesión de hoy sea mucho más rica, está bien, en conocimiento, ¿no? En donde podamos aportar también en base a la experiencia operativa, en base a la experiencia de la gestión, y eso va a ser muy productivo para aquellos emprendedores o aquellos alumnos que están recién por abrir un primer negocio, ¿está bien? Y estoy también contento, queridos alumnos, porque hay alumnos que están en ese proceso de aperturar su primer negocio y están poniéndose en contacto con alumnos que ya tienen que ya tienen el negocio operativo y están yendo a visitarlos, está bien, están comunicándose, se están reuniendo y eso es bastante importante y fortalece mucho a nuestra comunidad Potencia tu Mini Market. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares o cuál es el primer pilar en cuanto a la experiencia del cliente? El primer pilar es diseñar la experiencia. Está bien, no te olvides que está alineado a una estructura del plan de trabajo. ¿Listo? ¿Qué significa diseñar la experiencia? ¿No? En donde lo primero que tenemos que ver es justamente definir nuestro cliente. Y no necesariamente la definición del cliente tiene que ser una sola persona. Llámalo cliente ideal, llamalo buyer persona, llámalo
como tú identifiques, pero lo más importante es que tú tengas claro, está bien, quiénes son tus clientes, que no necesariamente en este negocio es uno nada más, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de clientes. Dentro de las mujeres, por ejemplo, dentro de esa segmentación femenina, ¿no? Puede ser, por ejemplo, mujeres, está bien, deportistas, ¿no? Mujeres madres solteras, mujeres madres con familia, mujeres solteras trabajadoras o que trabajan, dentro de los varones igual, ¿no? Jóvenes universitarios, jóvenes escolares, padres de familia, padres deportistas, ¿cierto? Tener definido la segmentación de nuestro cliente ideal, ¿está bien? Entonces, definir al cliente ideal. El segundo punto, ¿no? El customer journey, la experiencia, el viaje del cliente. El tercer punto, está bien, la experiencia omnicanal, en donde tenemos que tener o tenemos que siempre buscar puntos de conexión y puntos de flexión con nuestro cliente, pero en donde el cliente tenga la oportunidad de recibir ese feedback inmediato por parte del negocio. Experiencia omnicanal. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa entonces el primer punto, que es definir al cliente ideal? ¿No? Definir al cliente ideal. Dentro de la definición del cliente ideal, queridos alumnos, es tener claro, está bien, inclusive ponerle nombre a cada tipo de segmentación, ¿no? Por ejemplo, decir nombre, ¿listo? De repente poner, ve que puede ser, de repente poner, ¿no? A ver, un momentito. ¿Listo? De repente poner, ¿no? En definición del cliente ideal, nombre, Jairo, padre de familia, ¿no? Está bien, 39 años. ¿Cuáles son sus intereses? Y acá, en esta parte de definir al cliente ideal, queridos amigos, es fundamental la sistematización, ¿está bien? Porque mientras más conocimiento y más información nosotros podamos tener de nuestros clientes, nuestra base de datos, nuestra estrategia comercial va a tener muchísimo mayor impacto porque está alineada a cubrir o a sanar un dolor en específico. ¿Está bien? ¿Listo? Hay una teoría del marketing, ¿cierto? En donde dicen, cuando le vendes a todos, no le vendes a nadie. Mientras más focalizada, mientras más nicho, mientras más micronicho podamos tener en cuanto a información, más impacto va a tener, ¿está bien? Nuestra estrategia comercial. ¿Listo? Entonces, y ahí es donde la sistematización cumple un papel fundamental, porque cuando nuestro negocio lo gestionamos de manera manual, podemos controlar las ventas, pero no podríamos determinar, por ejemplo, que Jairo es un cliente que tiene comportamiento de compra bebidas y agua, por ejemplo, o determinar, por ejemplo, que Jesús tiene un comportamiento de frutas y verduras, o que Nelly, de repente, tiene un comportamiento de compras, de repente, aseo personal. Eso quiere decir que cada vez que vienen estos clientes a nuestro negocio, lo que más compran son estas categorías. Y el sistema nos puede decir específicamente qué marcas y cuánto nos está comprando. Entonces, comenzar a construir una base de datos. Comenzar a construir base de datos, comenzar a analizar comportamientos de compra y comenzar a analizar y hacer cruces de información para poder armar nuestras estrategias comerciales, porque no se olviden que las estrategias comerciales son mucho más poderosas con gente que ya tenemos afinidad, con gente que ya nos conoce, a atraer clientes nuevos. A atraer clientes nuevos, porque la compra o la decisión de comprar, no te olvides que es confianza. Y la confianza, ¿cómo se gana? Con interacción. Nos concentramos en atraer clientes nuevos cuando déjalo, que los clientes nuevos van a comenzar a venir, pero es mucho más rápido venderle a alguien que ya te conoce. Y mientras más información podamos tener, por lo tanto vamos a tener más herramientas, más recursos para cerrar ventas o para concretar ventas, ¿cierto? Entonces, nombre, tenemos que tener el nombre, saber sus intereses, qué es lo que está comprando, categorizarlos, etiquetarlos, y que en nuestro grupo de WhatsApp no solamente esté en nuestro equipo de clientes, perdón, nuestro grupo de clientes. ¿Está bien? Un momentito, vamos a dar pase a Nico. ¿Listo? Que nuestro grupo de WhatsApp no solamente esté en nuestro grupo de vecinos, sino que esté en nuestro grupo, que cada vecino que forme parte de nuestro grupo de WhatsApp, por ejemplo, estén etiquetados. Cada etiqueta representa una categoría. Que cada etiqueta representa una categoría. Si quiero hacer una promoción, una oferta de algún trago, algún vino, por ejemplo, o algún whisky,
Entonces, ¿a quién voy a atacar en algún sentido de la palabra? Está bien, en primera mano. A todos mis clientes que tengan etiqueta licores, por ejemplo. Ellos van a ser los primeros, porque van a tener mayor predisposición a decirme sí ante una oferta o una promoción, o ante un lanzamiento, por ejemplo. ¿Está bien? Esa parte es muy interesante tenerla en consideración. ¿Está bien? ¿Listo? Vamos a tener una clase muy interesante de lanzamientos también. Está bien, lanzamientos, que es algo que no estamos utilizando. Hacer lanzamientos, hacer coordinaciones con los proveedores, que vayan a nuestros negocios, hacer eventos, ¿está bien? No lo estamos considerando. Entonces, definir al cliente ideal es el primer punto. ¿Está bien? El segundo punto, no, perdón. Entonces, estamos considerando, dentro de definir al cliente ideal, considerar su nombre, sus datos, su nombre, sus intereses, cuál es el comportamiento de compra, ¿listo? Los dolores, ¿no? Si podemos tener mayor información en cuanto a dolores, por ejemplo, no le, a el cliente Rafael no le gusta hacer colas, ¿no? Información, ¿no? O paga con Yape, o paga con Plin, o paga con tarjeta, ¿no? O de repente algún detalle específico del cliente, ¿está bien? Así como tener información de dolores, también tener información de sus preferencias. Al cliente, a la cliente Nelly, por ejemplo, le valora las promociones, los combos, productos frescos, por ejemplo, o tiene comportamiento de verduras, por ejemplo, o carnes, ¿está bien? Entonces, mientras más información yo pueda tener de mi cliente, queridos amigos, va a ser mucho, mucho más poderoso las estrategias comerciales. ¿Está bien? Entonces, en este primer punto de definir el cliente ideal o el buyer persona, considerar estructurar una base de datos, ¿no? Tener su nombre, saber su comportamiento de compras, está bien qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuánto me compra. Etiquetar al cliente también por su capacidad de compra. Un momentito, vamos a darle paso a Wilmer, Roberto. Está bien, etiquetar al cliente dentro de esta definición del cliente ideal por su capacidad de compra. Clientes bronce, de 1 sol a 50 soles. Clientes plata, de 51 soles. O clientes oro, de 51 a 100 soles. Clientes diamante, de 101 soles para arriba, no sé si se me ocurre. Entonces, por ejemplo, si me pide un delivery, un cliente diamante, que es un cliente vivo, un cliente top, listo, ya, ¿qué importa? Pídeme, no te cobro el delivery, no hay problema. Inclusive hasta la atención cambia totalmente. Es como cuando voy al banco, aunque ya creo que ya no hay eso en los bancos, ¿cierto? En donde soy cliente VIP, ¿no? Y voy de frente. Entonces, que el cliente sienta que hay un beneficio realmente al ser un cliente VIP o un cliente diamante. ¿Está bien? Entonces, si yo sé que mis clientes diamantes en promedio me compran entre 100 y 150 soles, inclusive puede ser un objetivo comercial incrementar para este mes o para el mes que estamos comenzando un 10%. Y sería mucho más focalizado porque yo sé exactamente cuánto están comprando, sé su comportamiento de compra y puedo medir el incremento. Y si incremento ello, estoy incrementando las ventas. ¿Está bien? Entonces, definir al cliente ideal, mientras más, y más que el cliente ideal, vamos a ponerle otro nombre, creo, ¿no? Vamos a construir base de datos. Vamos a construir, queridos amigos, base de datos. Vamos a construir base de datos. El secreto no está en la rotación de la mercadería. El secreto está en el comportamiento de compra de nuestros clientes. Es una consecuencia de la rotación de la mercadería. ¿Está bien? ¿Listo? El segundo punto dentro de este primer pilar es el Customer Journey. ¿Está bien? Que es el viaje del cliente. ¿Está bien? Dentro de este punto, ¿no? Vamos a ver, o dentro de la estructura, tiene que ver pues el descubrimiento, ¿cierto? El descubrimiento, ¿no? ¿Cómo llegó a nosotros? De repente nos vio por las redes sociales, ¿no? De repente un vecino le recomendó el boca a boca, no te olvides que un cliente bien recomendado se lo hizo a 5, pero un cliente bien atendido se lo hizo a 5. Dice, Nelly, no, vaya acá al negocio, acá a la vuelta hay un excelente mini market, vaya, se lo recomiendo. Este Customer Journey, queridos amigos, es poderosísimo, es como el boca a boca. El cliente llega a tu negocio, está bien porque llega por una buena referencia, porque se lo dijo otro cliente que ya te conoce, te vio en redes sociales y le gustó alguna publicación, le atrajo alguna oferta, alguna promoción, va con una perspectiva muy interesante en tu negocio. Y ahí viene el segundo punto, que es la interacción.
Ya tengo un motivo, ya me llevó, ya te traje, ya estás en mi negocio. ¿Está bien? El segundo punto ya es la interacción. No se preocupen, por favor, que todo lo que estamos conversando, ustedes van a tener acceso a esa parte teórica. ¿Está bien? Pero cuando ustedes vean la parte teórica ya va a ser mucho más fácil digerirla porque estamos desarrollándola y estamos explicándola. ¿Está bien? Entonces, el Customer Journey es el viaje del cliente desde que se entera de nuestra existencia y desde el último punto de conexión, en donde el último punto de conexión, queridos amigos, no es necesariamente la venta. El último punto de conexión es la postventa. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Pensamos que nos compró, listo, quedamos ahí, se cerró. En donde no cuidamos de la postventa. Y la postventa, ¿está bien? Es en donde tiene mucho mayor impacto, en donde un cliente satisfecho se lo dice a 5. En esa postventa. ¿Está bien? En esa postventa. Entonces, el descubrimiento, ¿cómo nos ubicó? Lo segundo es la interacción que tiene el cliente una vez que llega. El local está limpio porque va con una perspectiva en la mente. Hay una buena iluminación, los productos están bien ubicados, el precio está puesto en el negocio, está en cada producto, está bien, el personal está atento, saluda, el personal está uniformado, es listo, es comenzar a cubrir esas expectativas que el cliente viene a nuestro negocio. El negocio está sistematizado, la atención es rápida, hay atención preferencial, ¿cierto? Es un ejemplo dentro del contexto, usted ya toma las decisiones. ¿Las bolsas del negocio tiene la marca del negocio? ¿Está bien? ¿Los productos los empaquetan bien? ¿O simplemente lo meten a la bolsa y no, ya se lo lleva? Todo eso suma. Nos estamos enfocando en la experiencia del cliente. Esos pequeños detalles de que que la bolsa tenga su marca, de que el personal esté uniformado, de que los precios estén en cada producto, de que los productos estén ordenados, de que el ambiente huela rico, de que esté limpio. Esos pequeños detalles de cómo ordeno los productos en la bolsa que se lleva el cliente. Esos pequeños detalles, queridos amigos, sumándolos, tienen muchísimo más poder y hacen la diferencia. Se quedan grabados en la mente. Y ahí no termina la experiencia. Ahí no termina ese viaje del cliente. A partir de ese momento comienza la postventa. Por WhatsApp, hola, ¿qué tal? No, Jesús, ¿qué te pareció el producto? No, cualquier cosa estamos para ayudarte. Te comparto de repente nuestro catálogo, te comparto nuestra tienda en línea. ¿Listo? El sábado te llevaste una botella de vino, me comentaste que ibas a recibir una reunión, estabas en una reunión familiar. Cuéntame, ¿te sirvió? ¿Te ayudó? Si no, por favor, regálame tu feedback para poder mejorar la postventa. José, mira, te envío una encuesta, ¿no? O de repente una frase bonita. Gracias por tu compra, viniste el domingo. Muchísimas gracias por preferirnos. Estamos para ayudarte siempre. Por si acaso te hago el recuerdo, estamos de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los días lunes temprano nos llega nuestra fruta, verdura fresca. De repente quieres hacer separar, puedes separarlo con el 50% y el otro 50% lo pagas cuando recoges el producto. Te hago recordar. Nelly, de repente, mira, los martes, está bien, por si acaso te hago el recuerdo, nos llega nuestra carne fresca. Por si acaso, puedes hacer el pedido, puedes separar, puedes hacer tu pedido con un 50%, de repente eso se me ocurre. O hacer de repente en esta postventa ofertas personalizadas para la próxima visita. ¿Está bien? Entonces, queridos amigos, mira de cuántas maneras, de cuántas maneras nosotros podemos fortalecer esa experiencia del cliente, el customer journey. El tercer punto es la experiencia omnicanal. ¿Listo? ¿Qué significa esta experiencia omnicanal? ¿No? Y la experiencia omnicanal está directamente relacionada con la oportunidad que tiene el cliente de poder retribuir o regresar o recibir una interacción o recibir un feedback.
Está bien, por ejemplo, el grupo de WhatsApp. Si es que yo hago un pedido, recibo la confirmación del pedido, o en las redes sociales, está bien, en donde yo pueda hacer de repente algún comentario y recibo el comentario o recibo la respuesta. Está bien, entonces la experiencia omnicanal es en donde el cliente reciba un feedback por parte del negocio. Él simplemente no quede ahí, ¿no? Hay un alumno, me parece que no está acá, pues ese bonito para que nos ayude con su interacción, ¿está bien? ¿Listo? En donde él implementó su canal de delivery, ¿está bien? Y recibía los pedidos por WhatsApp. Recibía los pedidos por WhatsApp. Pero ¿qué es lo que sucedió? Este WhatsApp, listo, lo utilizaba solamente o lo veía solamente cuando se acordaba. Lógicamente, porque hay mucho movimiento operativo, listo, dejo el celular en la mesa y lo dejo ahí, y listo, ya está. Me olvidé, ¿no? Me olvidé. Pero, ¿qué pasó? Que los vecinos comenzaban a escribirle al WhatsApp. También los vecinos comenzaban a escribirle al WhatsApp. Y como, por ejemplo, por ejemplo, son 3:40. Escribían a las 3:40 y respondía a las 5, 5:30, casi 2 horas después. Entonces los clientes comenzaron a quejarse. No, vecino, total, usted me da el WhatsApp, ¿no? Y usted me responde después de 2, 3 horas. Entonces, ¿para qué me da un WhatsApp que usted no lo va a atender? Entonces le jugó un doble filo. En vez de conectar con el cliente, los alejó y perdió clientes. Porque si yo me demoro 1 hora en responder un WhatsApp, es como si viniera un cliente en mi negocio y no lo atiendo o lo atiendo después de 1 hora, tal cual. Entonces, si yo voy a implementar un medio de comunicación o de feedback o un medio, un canal como WhatsApp, entonces tiene que haber una persona responsable de ese WhatsApp, porque si no, me puede jugar una mala pasada. Ahora vamos a ver el pilar número 2, que es el cliente no es difícil, solo necesita ser escuchado. Lo hemos tocado también, ¿cierto? Pero por favor, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Todo está claro? También podemos hacer los comentarios en el mensaje en llamadas. ¿Sí? Excelente. Ahora, ¿listo? El pilar número 2 es el cliente no es difícil, solo necesita ser escuchado. Y acá vamos a tocar 2 puntos específicos, ¿está bien? El primer punto es tipos de clientes difíciles y estrategias de manejo. ¿Está bien? El primer punto en tipo de clientes difíciles, tenemos que detectar primero cuáles son nuestros tipos de clientes difíciles, ¿no? ¿Cuáles son nuestros tipos de clientes difíciles? Y tener un protocolo de solución. Si es un cliente impaciente, ¿cuál es el protocolo de solución para trabajar con un cliente impaciente? Si es un cliente crítico, de repente le vendí un producto vencido o en mal estado o deteriorado, listo, ¿cuál es el protocolo de solución? Para que mi trabajador o para que mi cajero o para que mi personal de atención al cliente pues no improvise y se rija a un protocolo, a un proceso de atención. Identificar cuáles son mis clientes difíciles o cuáles son las situaciones difíciles y establecer un protocolo, establecer un proceso. Luego viene cliente indeciso, ¿no? ¿Listo? Entonces estoy determinando los tipos de clientes. De repente, clientes impacientes, clientes críticos, clientes indecisos o de repente clientes desinformados. No sabe qué es lo que va a comprar y pide ayuda de un producto en específico. ¿Cómo yo abordo a ese cliente? Lo hemos visto en la clase de tipo de clientes también. ¿Está bien? Estrategia de manejo, ¿no? Estrategia de manejo de esas situaciones. ¿Cómo debo abordar esas situaciones? Primero, empatía y escucha activa. Ser empático y escucharlo activamente y tener soluciones rápidas, inmediatas. De repente no discutir, resolver, compensar, tratar de convertir, ¿cierto? Esa queja, esa dificultad en una oportunidad, en donde en vez de perder a un cliente, realmente estoy ganando a un casero.
Ese es un cliente que logra o logro resolver la situación en donde no necesariamente tengo que darle lo que está pidiendo, sino que el cliente vea que hay gestión, sienta que realmente hay una empatía, sienta que hay una preocupación, entonces puede conectar aún más con mi negocio y puedo transformar la situación. ¿Está bien? Vamos a dar pase. Pase. Listo. Ahí estamos. Excelente. Y vamos a entrar ahora al pilar número 3. Incrementa la rentabilidad. ¿Está bien? Dentro de incrementa la rentabilidad, como le dije, toda la operación está alineada, está enfocada a incrementar la rentabilidad del negocio. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de incrementar la rentabilidad, estamos hablando de incrementar la rotación de los productos con mayor margen de ganancia. Incrementar la rotación de productos con mayor margen de ganancia no es un comportamiento orgánico de nuestro cliente. Requiere una estrategia comercial. Pero para que esta estrategia comercial tenga muchísimo más impacto, pues tiene que soportarse en información. Tiene que soportarse en información. Tiene que soportarse en datos, en comportamientos. ¿Sí? Dentro de incrementar la rentabilidad, estamos hablando de venta sugerida. Estamos hablando dentro de la venta sugerida, en donde la perspectiva es que no soy un vendedor tradicional, sino soy un asesor, soy un especialista, soy un conocedor, sé lo que mi cliente está comprando, sé lo que mi cliente compra, sé qué marca compra. Por lo tanto, estamos hablando de una venta sugerida y personalizada. Estamos hablando de promociones y fidelización. Estamos hablando de trabajar activamente con las redes sociales, en donde ya no es una opción, es una necesidad tener una interacción constante, activa, inclusive fuerte con las redes sociales y analizar la información, el análisis de datos, ¿está bien? Dentro de la venta sugerida, ¿no? Está enfocado y está soportado sobre información. Si yo no tengo datos, si yo no sé qué es lo que mis clientes están comprando, que vendo por vender, no podría sugerir, y mucho menos tendría o podría hacer una personalización. Hay manito para arriba de Nelly. Nelly, muy buenas tardes. Tu comentario, por favor. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. Bueno, usted ya conoce mi negocio. Yo trabajo a partir de yo hablo el personal. Tengo un personal que trabaja, dos personales que trabajan para mí. Ellos abren el personal, yo me quedo en mi casa elaborando mis cosas que tengo que hacer en mi casa, por ejemplo, cocinar, limpiar, y bajo a las 9 de la mañana. Pero los clientes me empiezan a pedir ya el pedido. Y como yo me doy cuenta de que mis personas que están acá abajo no pueden recibir a recepcionarla o ese pedido, entonces yo tengo que esperar terminar mis cosas y bajar. Y ese es el problema que tengo con mis clientes. Señora, ¿por qué no me trae rápido? Señora, ¿por qué no puedes decir, sabes qué? Tengo que hacer mis cosas primero en mi casa, porque te llama de casa aparte de trabajadora, ¿no? Ese es el problema que yo tengo. ¿Cómo podría darme usted una idea para resolver el problema ese? Claro, o sea, específicamente, dame un poquito más de detalle, por favor, Nelly. De qué pasa de que los clientes que yo tengo quieren que le lleve rápido, temprano y ¿Ya? rápido, ¿no? El pedido. Y los personajes que tengo acá, por ejemplo, el joven que me elabora, me prepara la mercadería, me lo habilita, él no se encarga de eso porque mi señor no tengo tiempo, tengo un montón de mercadería que habilitar y me falta el tiempo. Y la otra persona que trabaja conmigo, que despacha, es mi esposo, él no quiere, o sea, no quiere atender al cliente que, por ejemplo, ¿sabes qué? Prepárame tanto y hay que llevarlo, ¿no? O me espera a mí para que yo baje y él pueda llevarlo, porque él hace el delivery, ¿me entiendes? Ujú. Ya, entonces yo quedo mal con el cliente. Me dice, ¿por qué no me llevas temprano? Yo te he llamado a las 8 y tú me llevas a las 9:30, 10 de la mañana. Ya, pero ahí, por ejemplo, es una situación de decisiones, porque si el cliente se está pidiendo a las 8 de la mañana, no se lo puede llevar a las 9:30, si no, no te va a comprar. O sea, ahí es un tema de decisión y que alinees tu operación en base a lo que necesita tu cliente en el momento que lo necesita, porque estamos cayendo a lo que le pasó a lo que conté hace un momento del canal de delivery, ¿está bien? En donde el cliente escribe a las 10 de la mañana y el negocio responde al mediodía. Yo no le puedo decir al cliente, no, es que estuve ocupado, estuve haciendo, me llegó mercadería. No, al cliente realmente no le interesa eso.
¿Está bien? Entonces, si yo voy a implementar un canal de delivery, quiere decir que tengo que tener la capacidad operativa de poder responder en el momento que el cliente lo necesita. Y esa parte es muy importante. El equipo de trabajo tiene que responder a lo que el cliente necesita en el momento que el cliente lo necesita. Si el cliente te está diciendo expresamente que lo necesita a las 8 de la mañana, a las 9:30 de la mañana ya no lo necesita. Ahora, te lo puede recibir por un tema de afinidad, por un tema que se conocen, pero si te sale una competencia y la competencia se lo lleva a las 8 en punto o antes, ya te cambió, ya te cambió. ¿Está bien? Entonces eso es algo muy importante, queridos amigos. Y esto es algo muy interesante porque el equipo de trabajo, el negocio no se alinea al equipo de trabajo. O sea, yo no puedo cambiar la operación, inclusive no puedo cambiar el requerimiento del cliente por mi equipo de trabajo y eso está mal. Está bien, el equipo de trabajo se tiene que alinear a los estándares del negocio, porque los estándares responden a lo que el cliente requiere. Eso es algo muy importante y ahí es donde entra la gestión. Ahí es donde entra la gestión. ¿Se entiende, por favor? No se olviden, el negocio no se alinea al equipo, el equipo se alinea al negocio. Y esa parte es muy importante. Podemos perder clientes. ¿Está bien, Nelly? ¿Se entendió? Profe, gracias. Gracias. Entonces, listo. Entonces, venta sugerida, promociones y fidelización. ¿No? Dentro de la venta sugerida, no podemos hacer venta sugerida si no tenemos información. Promociones y fidelización, ¿no? Tenemos que tener estrategias de fidelización. ¿Está bien? Tenemos que tener estrategias de fidelización como tarjeta de puntos, descuentos, acumulación de puntos, ofertas del día, promociones del día. Redes sociales como canal de venta, ¿está bien? Y tenemos que tener una participación activa como transmisiones en vivo. De repente, si nosotros no podemos hacerlo, pues alguien del equipo de trabajo sea responsable de ser por comenzar con una transmisión a la semana, luego interdiario, inclusive hacer transmisiones diarias. ¿Está bien? Hay muchos negocios que han crecido, se han catapultado teniendo muchísima interacción en las redes sociales. Ya no es una opción. ¿Está bien? Y el último punto, el cuarto punto, que es analizar la información, analizar los datos. Y dentro de este análisis de datos es, por ejemplo, identificar cuáles son los productos más vendidos, cuál es el horario del día en donde hay mayor cantidad de tráfico, mayor cantidad de gente. ¿Está bien? ¿Cuál es la mercadería que tiene mayor rotación? Estar monitoreando y controlando la fecha de vencimiento. Observar qué promociones son las que han tenido mayor impacto. ¿Cuáles son las ofertas o promociones que han tenido realmente mayor incremento en la rotación del producto? Porque si yo aplico una oferta de una Coca-Cola más una charada, una semana o 15 días o 10 días, tengo que medir que realmente la rotación de la Coca-Cola y la charada incrementó, o sea, fue atractivo. Porque si la rotación fue la misma, ¿qué hago con una oferta que no tiene impacto? Cambio inmediatamente, cambio de galleta o cambio de gaseosa, pero cambio para medir el impacto. Repito lo que funciona y mejoro lo que no funciona. ¿Está bien? Por eso la medición es importante. Y el pilar número 4 dentro del poder de la experiencia del cliente es medir el éxito. ¿Está bien? Medir el éxito. Escuchar la voz del cliente. Escuchar la voz del cliente. ¿Está bien? Indicadores de medición. Indicadores de medición. Y estar en un proceso de innovación constante. Tenemos que siempre y analizar la información. Dentro de este proceso de innovación constante, queridos amigos, es fundamental la innovación. Está bien, siempre tener productos innovadores, productos nuevos, novedades cada mes, salir de esa línea y siempre mover un poco las aguas. Y no solamente la innovación viene desde el producto, sino la innovación muchas veces viene desde la gestión, hacer activaciones, hacer lanzamientos. ¿Qué se celebra este mes? El Día del Vecino. ¿Está bien? Hacer algún sorteo. ¿Está bien? Ahí también puedo hacer innovación. La innovación no es algo novedoso necesariamente. La innovación es hacer de repente algo distinto, en donde necesita una mayor inversión. Y dentro de la innovación también de repente es hacer alianzas.
con otros emprendimientos. De repente, si al frente de mi negocio hay una boutique o de repente hay un spa, pues era hacer alguna alianza. Mira, yo te mando clientes, tú me mandas clientes, cada cliente que viene de tu negocio le doy el 5% como de descuento, igual cada cliente que viene de mi negocio a tu spa le haces un 5%, se me ocurre. Esas alianzas con otros emprendimientos que de repente, ¿qué tiene que ver un minimarket con un spa? No tiene nada que ver, pero a nivel comercial pueden tener un bonito matrimonio. Está bien, pueden tener un bonito matrimonio. Y forma parte de la innovación constante. Eso es gestión. Y eso es tu chamba. ¿Está bien? Esa parte es tu chamba. ¿Está bien? ¿Listo? Listo, queridos alumnos. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Como siempre, esta sesión está siendo grabada, luego compartida en el grupo de capacitación, ¿está bien? Así como todo lo que han escuchado, toda la parte teórica que han escuchado, también van a tener acceso para que lo estudien con total tranquilidad. ¿Está bien? ¿Listo? Listo, queridos amigos. Ha sido todo por hoy y nos vemos en una siguiente sesión que sería el día viernes, igual a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.